Hola amigos y amigas, bienvenidos a este video. Les voy a enseñar cómo voy a pintar esta bota que tiene unos tulipanes aquí arriba. Voy a pintar lo que es la bota. Voy a empezar a pintar la suela en esta parte de acá. Para esto voy a utilizar el color Tierra Quemada 514. Es el color que voy a utilizar de base para pintar esta parte de acá. Voy a utilizar un pincel pequeño que me va a ayudar a pintar estas partes, bueno, la orilla, las esquinas y estas partes pequeñas de acá. Ahora con el color negro 520 voy a empezar a poner sombras en esta parte de aquí. Voy a empezar por aquí, a sombrear de este lado. También voy a poner un poquito de negro en esta parte de aquí. Y voy a dar luces con el color ocre oro 573. Voy a empezar a poner este color en esta parte de aquí. Y lo voy a difuminar bien, que se integren bien los colores. Ahora voy a pintar esta parte de acá. Ya pinté el cuadro de abajo. Ahora voy a pintar esta parte de acá que es de la misma suela. Ahora en esta parte de aquí voy a iluminar con ocre oro en el centro de esta misma franja. En el centro es donde voy a poner el color ocre oro de esta forma y lo voy a difuminar hacia los lados. Voy a seguir usando estos mismos colores para pintar el resto de la bota, solo que los voy a utilizar en diferente orden y con diferente intensidad cada uno. Voy a hacer una pequeña línea por aquí que no traía el dibujo. Yo se lo voy a poner para darle un poco más de detalles en esta parte de aquí. En el dibujo que les voy a compartir ya se lo voy a dejar puesta esta línea. Si no la quieren dibujar, no la quieren pintar de esa forma, simplemente no la dibujan a la hora de calcar su dibujo. Voy a empezar pintando esta parte de aquí que acabo de dibujar y lo voy a cubrir con el color ocre oro. Voy a cubrir bien toda esta zona con este color. Podemos verificar que no queden esos espacios transparentes poniendo la pintura en contraluz. Con mucho cuidado aquí en la orilla. Y con muy poquito color tierra quemada, que es el número 514, voy a aplicar sombras en esta parte de aquí. Pero debe ser muy leve, debe quedar muy leve.
Voy a poner un poquito de pintura aquí, una línea de esta forma. Voy a descargar mi pincel. O sea, bueno, lo descargué antes de ponerlo, agarré pintura y descargué un poquito. Ahora limpio mi pincel y difumino esta pintura que ya puse. Lo difumino muy bien, que se integre con el color ocre oro, que quede bastante bien difuminado. Ya que se difuminó esto, puedo ir aplicando otro poquito para oscurecer un poco más, pero debe ser de a poco, no echar demasiada pintura y que se oscurezca demasiado. Ok, ahora limpio el exceso y difumino esta parte de aquí. Con mucho cuidado de no salirse, de no manchar la parte de abajo. Debemos difuminar esta parte de aquí. Tal vez aguanta otro poquito más de pintura. Ahora limpio mi pincel y termino de difuminar esto. De esta forma. Ahora me voy a pasar a aplicar luces en la parte de aquí. Para las luces voy a utilizar el color arena 817. Ese es el color que voy a pintar, voy a usar para pintar las luces de este lado de acá. Estoy aplicando el color arena para dar las luces en esta parte de aquí. Okay, pongo color arena y difumino hacia abajo. Con poquito color, poco a poco lo voy aclarando de esta forma, procurando de que se integren muy bien las pinturas. A ver, vamos a ver un poquito más. Listo. En la orilla debe quedar un poquito más fuerte el color blanco, digámoslo así, el color arena, o sea que es más blanco que el resto. Y conforme se va haciendo hacia este lado, lo voy a ir difuminando o integrando con los otros colores, que es el ocre oro y el color tierra quemada, que puse muy poquito de este lado. De esta forma es como voy a pintar esta parte de aquí y toda esta parte de aquí, también este pequeño cuadro y esta pequeña franja que está acá. Lo demás lo voy a pintar de otra forma, pero van a ser los mismos colores. Con el color tierra quemada voy a aplicar sombras de este lado, con muy poquito color y difuminándolo muy bien. Vamos a sombrear esta parte de aquí. De esta forma es como voy a estar sombreando esta parte de aquí. De esta forma, no debe quedar demasiado marcado. Eso le va a dar un efecto de volumen, pero sin oscurecerlo tanto. Voy a aplicar otro poquito más de tierra quemada en esta parte de aquí. Muy poquito. Limpio mi pincel y difumino esto que puse. Voy a utilizar otro pincel un poquito más duro para difuminar mejor esta parte. Ahora voy a sombrear de este lado, igual con muy poquito color, para que no se oscurezca demasiado, porque no es mi intención oscurecerlo demasiado. A ver, voy a utilizar el otro
pincel. A ver, limpio un poco mi pincel y aplico el color. Limpio bien mi pincel para no oscurecer más y difumino lo que ya puse. Voy a utilizar un pincel más duro. De esta forma no es muy oscuro, pero le da volumen a esta parte de aquí. Y ahora con el color arena voy a aplicar luces en la parte del centro, muy poquito. Ahora voy a pintar esta parte de aquí. Nuevamente con el color ocre oro voy a pintar la base de esta parte. Ya que tengo esto, voy a aplicar color tierra quemada para empezar a dar sombras. Voy a empezar por esta parte de aquí, una pequeña línea acá. Bueno, no es tan pequeña, pero es poco marcada. Y voy a aplicarlo, difuminarlo bien de esta forma. También voy a aplicar sombras por debajo de la cinta. Voy a descargar bien mi pincel y voy a aplicar sombra en esta parte de aquí. En esta parte de aquí y difuminándolo muy bien en esta parte de aquí. También del otro lado voy a aplicar sombra por debajo de la cinta, por toda esta parte de aquí. Ok, quito el exceso, difumino lo que ya puse. Aquí también voy a aplicar sombras en esta parte de alrededor de donde entra la cinta. Poquito color y difuminándolo bien. Recuerden siempre difuminarlo bien. No quiero que se oscurezca mucho, por eso es muy poquito y bien difuminado. Ven, de esta forma no queda muy marcado la sombra. A ver. Ahí ya puse suficiente color, ahora lo tengo que difuminar. Me paso al siguiente, agarro color y descargo mi pincel, pongo la pintura, limpio bien mi pincel y difumino bien esta parte. Pueden hacerlo poco a poco para que no se les pase de oscuro. Igual en la parte de abajo de la cinta vamos a procurar con la misma pintura que ya pusimos poner sombras en la parte de abajo. Y ahora con el color arena voy a aplicar luces en las orillas. En esta parte de aquí ya apliqué luces, lo voy a difuminar ahora. Ahora aquí. También en esta parte de aquí. Por la parte de arriba. Y aquí al lado.
Ya que tengo esa parte pintada, voy a aplicar un poquito de color tierra quemada en el centro. Y lo voy a difuminar hacia los lados exteriores. Y luces en esta parte de aquí, de la orilla hacia el centro. Ahora voy a pintar esta parte de aquí y voy a seguir utilizando los mismos colores como ya les comenté anteriormente. Con mucho cuidado pintar lo que es el marco de este cuadro. Vamos a llamarlo así porque es un cuadro y es como un marco esta parte que voy a pintar. Voy a pintarlo, cubrirlo con el color ocre oro, con cuidado de no manchar otras partes. Voy a pasar a usar el color tierra quemada para oscurecer un poco y dar sombras al mismo tiempo. En esta orilla de acá, con poquito color, por toda la orilla voy a aplicar el color, por esta orilla interna, voy a aplicar el color tierra quemada y voy a difuminar muy bien hacia los lados, hacia los bordes, con la finalidad de oscurecer el ocre oro. Esta parte tiene que ser más oscura que la parte de adentro o estas partes que ya había pintado, porque pues son las diferentes texturas, digamos, que trae esta bota. Y lo voy a hacer de esta forma, combinando los colores para darle tonalidades más claras o tonalidades más oscuras. Con un pincel, bueno, yo estoy usando uno pequeño porque pues, es un área un poco estrecha. Necesito un pincel pequeño para poder difuminarlo sin manchar otras partes o sin salirme de la línea, de las líneas. Por esta razón uso un pincel algo pequeño y no uno más grande. Pero ustedes pueden utilizar el pincel con el que se acomoden más. No sé si escuchan allá de fondo, no sé qué están haciendo, creo que están cortando algo, creo que están con una motosierra. Estoy seguro, pero espero que el ruido no les moleste. Espero que se logre escuchar bien lo que les estoy diciendo. Lo espero porque en este momento no puedo checar el audio. Pero así es como vamos a pintar esta parte. Aquí voy a poner un poquito de sombra. Y en las orillas voy a aplicar un poquito de luces. De esta forma voy a sombrear esta parte de aquí, así como lo ven. Ahora sí, voy a pasar a utilizar el color arena para dar luces en las orillas. Voy a limpiar mi pincel porque quiero seguir utilizando este mismo. Lo voy a enjuagar bien, quitarle toda esa pintura. Ahora sí, el color arena. Con el color arena, con poquito color, voy a dar luces en esta orilla de acá. Y voy a girar hacia este otro lado por toda la orilla, todo alrededor. Digamos que esta es la orilla externa, esta era la orilla interna, como les había comentado hace rato. Y así es como voy a sombrear un poco esta parte. Es poco, es leve, porque no quiero que se aclare mucho. ¿Ok? De esta forma, como ven, ya se ve un poquito diferente. Aclarando solo un poquitín. Recuerden siempre difuminar bien, que no se vea una línea blanca en esa parte, porque eso va a hacer que se vea pues feito. Entonces tiene que estar bien integrados los colores. Si consideran que le hace falta sombra, pueden aplicar otro poquito más de tierra quemada para compensar esa parte que ya se aclaró.
ven, siempre difuminando muy bien toda esta parte de acá. Toda pintura que pongamos hay que difuminarla bien. De esta forma, como ven. Y voy a aplicar otro poquito en esta parte de abajo. Voy a quitar el exceso de mi pincel y voy a seguir difuminando esta parte de acá. Ok, ahí. Ahora del otro lado, otra vez, voy a aplicar otro poquito de pintura tierra quemada. Ok, ahí. Quito el exceso. Lo arrastro un poquito, vuelvo a quitar el exceso. Y ahora sí, difumino más con movimientos circulares. Siempre estos movimientos circulares son los que nos van a permitir difuminar bien nuestra pintura. En algunos casos se hace con pequeños golpes, aquí con movimientos circulares, tallando bien la pintura, que se integren todos los tonos. ¿Listo? Ahora pasamos a otra parte. Esta parte de aquí, la que está abajo de las cintas de la bota, lo voy a pintar de la misma forma que esta orilla de acá. Va a ser la misma técnica, digámoslo así, la misma combinación de colores o cantidades de colores, porque son los mismos. O sea, debe ser oscuro que esta otra parte de acá. Aquí sí hay que tener mucho cuidado de no manchar otras partes, porque si son espacios muy pequeños, son áreas muy pequeñas, y debemos tener cuidado de no manchar otras partes como las agujetas o las cintas de la bota. Igual no hay que manchar la parte de arriba de esta forma, aplicando siempre suficiente pintura para que entre o penetre en la tela y se aferre. Entonces, para esto también hay que ayudarle un poco tallando la pintura sobre la tela para que quede bien impregnada en la tela. Okay, primero voy a pintar esta parte. Voy a ir de una en una, por lo menos ahorita, para mostrárselos. Ahora voy a aplicar tierra quemada. El color tierra quemada lo voy a poner en esta orilla de acá, pegado a la cinta, a las dos cintas de esta parte de acá. Ok, en este caso voy a empezar poniendo esta cantidad y lo voy a difuminar, lo voy a recorrer, arrastrar hacia este otro lado. Pegado a la cinta debe quedar un poquito más oscuro, ya que se está generando una sombra ahí por la cinta. Y el resto del color lo voy a oscurecer un poquito, difuminándolo de esta forma. Ya se empieza a ver diferente. Voy a agarrar otro poquito más de pintura y a ponerlo nuevamente en la orilla. De este lado. Y lo voy a arrastrar hacia este lado, o sea, de izquierda a derecha. O si vemos el dibujo de frente, o sea, así, es de abajo hacia arriba. La intención es que se oscurezca toda esta área, sin que se llegue a ver pues, muy oscuro. O sea, tampoco debe llegar al punto de la suela, pero sí debe estar un poco más oscuro que este otro lado. Entonces, de esta forma vamos a ir tanteándole poco a poco cuánta pintura ponerle para que llegue a un tono intermedio. Ni demasiado oscuro como la suela, ni muy claro como este lado de acá. Ahora voy a continuar pintando para mostrarles una más de cómo voy a hacer el resto. Voy a pintar esta de acá
Y de esa misma forma voy a seguir pintando las demás. ¿Ok? Debe ser oscuro. Más oscuro que esta parte de acá, no tan oscuro como la suela, recuerden. Sale y empiezo por la base, que es ocre oro. Limpié mi pincel porque estaba un poco manchado de la otra pintura. Ya quedó. Okay. Pinto acá con suficiente pintura, ocre oro. Recuerden tallar bien la pintura para que se aferre a la tela. Esto hará que con el tiempo dure más que si lo ponemos solo por la superficie, que si lo lavamos se va a caer la pintura fácilmente. O sea, va a durar menos. O sea, sí va a durar algo, pero muy poco. Bien. Ahora con el color tierra quemada voy a aplicar muy poquito color aquí. Con cuidado. Como ven, estoy poniendo tantita pintura. No descargué mi pincel. Solo estoy tantito manchando la orilla. Ahora sí, descargo mi pincel, quito el exceso y difumino esto. Pegado a las cintas es donde voy a poner, o más bien es donde puse este color, porque estas cintas están generando la sombra. Y de paso voy a oscurecer toda esta área difuminando bien este color tierra quemada. Ok, como ven, ya se está quedando más oscuro, ya se está poniendo más oscuro. Ahora otro poquito más tierra quemada por aquí y de este lado también. A ver, voy a girar. Se me hace cómodo estar girando mi diseño porque así lo puedo pintar con más comodidad. Bien, aquí con movimientos circulares voy a difuminar hacia el interior. Digamos que la parte del centro es donde se va a quedar un poquito más claro, aunque la diferencia va a ser mínima. ¿Ven? De esta forma, bien difuminado el color tierra quemada. Eviten que queden manchas, rayones o puntos, digámoslo así. Todo debe estar uniforme. Ok. De esta forma. De esa forma voy a pintar los demás pedacitos que están por aquí, que son divididos por la cinta de la bota. Después ya me voy a pasar a estas áreas más grandes. Ya pinté estas partes de aquí, todas esas partes que se dividen, digamos, por las agujetas de esta bota, ya las pinté todas. Como ven, fue igual que este que pinté aquí o este que pinté aquí, que es más oscuro que este cuadrito de acá al centro o de este lado izquierdo. De este lado izquierdo es más claro, puse menos color tierra quemada y en esta parte de acá sí puse más tierra quemada para que se oscurezca más. Además de que como las agujetas hacen sombra, entonces es otro motivo por la que hay que hacerlo más oscuro. Pero de esta misma forma es como voy a pintar de este lado de acá. Voy a pintar, voy a separar estas dos. Aquí voy a pintar con el color amarillo oro para después poner el color tierra quemada por toda la orilla. Por toda la orilla voy a poner color tierra quemada y lo voy a difuminar hacia el centro con tal de extenderlo quiero extenderlo bastante para que se oscurezca toda esta área de acá. Son dos tonos diferentes de café que va a tener al final esta bota, un tono de café claro
y un tono de café oscuro, así como acá. Entonces voy a pasar a aplicar la base, que es el color ocre oro. Ok, pongo suficiente color amarillo oro para pintar toda esta área de acá. Recuerden aplicar suficiente pintura para que se adhiera bien a la tela. Se me regó un poquito de pintura aquí al lado. Se la estaba limpiando. Como mi escritorio es de vidrio, entonces lo estaba limpiando con el pincel y aplicándolo aquí para no desperdiciar ese poquito de pintura. Goteó un poco ahí, entonces lo estaba trayendo para acá. Bueno, ahora sí voy a pintar bien toda esta parte de acá, procurando de que no queden esos espacios en blanco que pues, en otras ocasiones se los he comentado, se los comento todo el tiempo, pero es importante para que quede lo mejor posible nuestra pintura. Recuerden que entre mejor queda adherida la pintura a la tela, más tiempo tarda y aguanta las lavadas que se le pueda dar a la servilleta. Ya que está lista la base, voy a agarrar el color tierra quemada y con cuidado aplicar color en la orilla. Como les mencioné, como les comenté, va a ser por toda la orilla. Creo que se me pasó, pero bueno, lo puedo extender, no hay tanto problema. Lo puedo extender hacia este lado. De cualquier forma esto se va a difuminar, pero igual tengan cuidado. O sea, hay que tratar de hacerlo con cuidado. En este caso no fue tan grave. De esta forma ven cómo se integra con el color ocre oro y oscurece esta parte de acá. Bien, con movimientos circulares voy a difuminar este color tierra quemada. Ahora voy a aplicar más color acá y por este lado también. En este caso aquí pues la cinta, la agujeta de la bota va a está generando sombra sobre el cuerpo del zapato, de la bota. Por esa razón pongo también pintura ahí. Por aquí. Recuerden que aquí había una esquinita que era parte de la parte clara. Entonces hay que tener cuidado ahí. Hay que respetar ese pequeño triángulo que había ahí. Sigo con los movimientos circulares para difuminar esa parte. Hay que difuminarlo muy bien y hay que hacerlo rápido. En mi caso rápido porque donde estoy está algo caluroso y el calor hace que la pintura se seque más rápido. Por esa razón me tengo que hacerlo un poco rápido. Si ustedes no tienen ese problema de que la pintura se les seca, igual no hay problema. Ahora si ustedes no tienen ese problema de que se les seca la pintura, pues igual no hace falta que se den prisa. Pero en mi caso sí, entonces tengo que hacerlo pues de forma ágil. Tengo que ser muy ágil para pintar esto rápido y evitar que la pintura se me seque, porque ya que se va secando la pintura, se va endureciendo, se hace difícil poder difuminar bien como debe ser. Ok, esta parte de aquí lo voy a jalar hacia el centro.
Bueno, todas las partes se están jalando hacia el centro. Solo que hay que hacerlo bien. Ok, de esta forma. Tal vez si se le aplica un poquito más. Un cachín más de pintura. Tierra quemada. Un poquito más de pintura aquí arriba. Quiero que se oscurezca otro poquito más. Ya empieza a secarse la pintura. No sé si logran notarlo, que se me complica un poco más difuminarlo. No sé si lo notan, pero sí se está secando y empieza a costar. Se empieza a hacer más difícil que la pintura se difumine bien. Hay que tallarlo un poco más y bueno, pues se hace más complicado. Y si sigo tallando conforme la pintura se vaya secando más y más, empezaré a dañar la pintura. Y no quiero eso. Entonces hay un momento en el que ya hay que parar, porque ya no se puede difuminar más. Ok, así queda. De esta misma forma voy a pintar de este lado izquierdo, derecho, perdón. De este lado derecho, que es la punta de la bota, la parte frontal de la bota. Esa parte lo voy a pintar igual que acá, igual que adentro de las agujetas. Ahora voy a pintar las agujetas de la bota. Para esto voy a utilizar el color Arena 817 y con un pincel bastante pequeño, como pueden ver. Este es un pincel muy pequeño. Voy a pintar toda la cinta con este color, con mucho cuidado de no salirse de la línea y de no manchar otras partes de la agujeta o de la bota en general. Ya que terminé de pintar esta parte, ahora voy a hacer unas pequeñas líneas. Por ejemplo, va a ser por aquí una línea segmentada que va a simular las costuras que tiene esta bota. Para esto voy a utilizar el color tierra quemada. Con el pincel delineador voy a hacer estas líneas con cuidado. También voy a hacer líneas por toda esta orilla de acá. Por toda esta orilla de acá, rodeando esta figura que tengo aquí, esta parte clara. También voy a hacer más líneas dentro del cuadro, por aquí, y unas pequeñas en esta orilla de acá, por toda esta orilla. Y va a dar una vuelta por aquí. Y así me queda esta bota. Así fue como yo la pinté. Espero que les haya gustado y espero que les sirva para pintar sus propias botas, o si van a pintar algún otro zapato con estos mismos colores, con esta misma técnica. Recuerden que los colores que utilicé fueron
ocre oro 573, arena 817, color negro 520 y color tierra quemada 514. Fueron los colores que utilicé para pintar toda la bota. No utilicé absolutamente ningún otro color. Fueron los mismos colores, pero los fui implementando, los fui usando de diferente forma dependiendo qué parte iba a pintar. El delineado de estas líneas segmentadas, incluso estos círculos donde salen las agujetas, están hechos con el color tierra quemada y con un pincel delineador que sea bastante delgado. Y así me queda, espero que les haya gustado, espero que les sirva. Y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, darle like y comentar qué les pareció esta bota.